la necesidad de tener una solución tecnológica era desde el principio, porque este negocio, como cualquier otro negocio o cualquier otra empresa a la que te dediques, requiere información, ¿no? Y cuando te aventuras a la producción de alto rendimiento, que es en lo que nosotros estamos, es maximizar el volumen de producción al menor costo posible. Si no tienes información veraz y oportuna, pues es muy difícil tomar decisiones adecuadas y sobre todo subsistir, porque son negocios que requieren decisiones acertadas, porque el costo de no tomar una buena decisión es muy alto, ¿no? Entonces, si no tienes un sistema de información, no puedes avanzar. En ese entonces nuestras posibilidades nos daban para tener un sistema estándar, funcional, que era básicamente para registrar las operaciones contables, las operaciones comerciales de la empresa. Que era el SAE, no sé si puedo mencionar marcas, pero el SAE de Aspel, excelente sistema, porque era barato, o es barato, es de alguna manera versátil porque se adecua a distintas empresas, pero nos ganó un poquito ya el crecimiento, en donde, sobre todo en la parte de producción. Entonces, cuando siempre habíamos tenido mucho problema para integrar la información que se genera en las áreas de producción con las áreas administrativas, ¿no? Entonces, el Aspel funciona muy bien para consolidar información administrativa y facturar y fiscalmente estar en orden, ¿no? Pero no es porque no está diseñado para eso, para manejar órdenes de producción, para manejar planes maestros de producción, para manejar explosión de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por las circunstancias mismas que estamos pasando por la empresa, la evolución que hemos tenido, ya se justificaba. Y sobre todo ya cuando me presentó la propuesta, pues se acomodaba, de alguna manera se ajustaba a nuestras posibilidades, lo pudimos programar dentro de nuestros presupuestos. Y la verdad, yo creo que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en los últimos 20 años en esta empresa, haber migrado, porque no solamente por la calidad de información que ya tenemos, sino nos ayudó a romper esa barrera que había sido muy complicado romper, que era esa división entre operaciones y administración. La falta de credibilidad del área operativa respecto al área administrativa. Administración siempre ha sido visto como el mal necesario de las empresas, y de alguna manera lo es, porque somos un área de costos, un centro de costos, es overhead, o sea, es un área que no genera utilidad, genera costo. El servicio que estaba dando el área administrativa era el mantener en regla la parte fiscal, la parte administrativa hasta cierto punto, ¿no? Y poder mantener los estados financieros bien documentados, pero no aportaba realmente información útil para la toma de decisiones en producción. Esta empresa, como todas las empresas que nos dedicamos a esto mismo, generalmente somos empresas de costo, somos centros de costos, somos una especie de maquiladoras. Entonces, nosotros no podemos fijar un precio, no podemos decir, no, pues mira, hoy mis jitomates van a valer tanto. Eso lo determina el mercado, lo determinan otros factores que yo no controlo. Lo único que yo puedo controlar es el costo de producción hasta cierto punto y el volumen de producción. O sea, yo quiero maximizar los kilos por metro cuadrado de jitomatitos o de pimientitos o de lo que haga al menor costo posible, ¿no? Y lo que pasaba es que producción tenía sus propios datos y administración tenía sus propios datos. Entonces era muy difícil decirle a producción, lo que tú crees que te cuesta no es cierto. Esta migración hizo
que no les quedaba de otra más que integrarse a ellos mismos como áreas, porque la información en donde surge se registra, que ese es el chiste de este sistema. Entonces ahora, bueno, la verdad creo que yo que viví algunas implementaciones en el pasado de sistemas de este tipo, pues eran muy tortuosas, ¿no? Y sobre todo cuando eran migraciones, cuando tenías que migrar de una aplicación X a una aplicación Y, ese proceso, no solamente desde el punto de vista tecnológico, que a veces es lo de menos, porque generalmente la tecnología se resuelve. El problema es el problema humano, ¿no? Ese cambio de chip, ese hacer las cosas diferentes, esa resistencia al cambio, eso es lo que más complica muchas veces, o la mayoría de las veces, las migraciones, las implementaciones de este tipo de aplicaciones. Aquí, de alguna manera, fue la necesidad de esa información, porque lo que pasa cuando no tienes un sistema de este tipo es que cada una de las áreas que requieren información empiezan a generar su propia información, porque no confían en la información que se genera en el sistema central. Entonces, lograr que suelten ese bebé, digamos, que decía, a ver, esto que tienes tú como acervo de tu información, lo vas a tener aquí, pero no nada más va a ser tuyo, va a ser ya parte del acervo va a ser la única versión de la verdad que vamos a tener en esta empresa. Y eso parece sencillo decirlo, pero es muy complicado que la gente se comprometa. Pero cuando tienes gente de primera, profesional, en donde sí tienen como prioridad la información para poder tomar decisiones asertivas, pues le tuvieron que entrar. Y le entraron no por obligación, por convencimiento. Y al fin de cuentas eso fue lo que hizo que se lograra una migración muy suave, muy rápida y además de la migración del sistema, la integración de las dos áreas. Hoy ya puedo yo decir que el área administrativa financiera de la empresa es una con el área operativa de la empresa. Ya las decisiones se toman en conjunto. Pues mira, para mí el avance más importante fue la integración de mi equipo de trabajo. La información la teníamos hasta cierto punto, ¿no? Y la tenemos. Y realmente no es que haya cambiado demasiado la calidad de información. Pero para mí lo más importante es esa integración que se logró como equipo de trabajo, producción, administración, que te comentaba hace rato, para que el lograr que, en este caso, mi director de operaciones creyera en la información que generaba el área de sistemas de administración, etcétera, etcétera, era mejor o igual que la que él generaba con sus propios, y es buenísimo, ¿eh? El problema es esa integración. Por eso, para mí, lo más valioso, independientemente de lo que pueda venir en términos de tecnología, información, etcétera, fue la integración de los equipos humanos. El futuro viene con los jóvenes. Nosotros, de alguna manera, pues pusimos las bases, estamos poniendo las bases para lo que viene. Claro que tiene gran futuro. Y hay una multiplicidad de oportunidades en distintas áreas dentro del mismo giro o de otro, ¿no? Porque la misma dinámica del negocio nos ha llevado a explorar oportunidades que nunca habíamos pensado. Tener, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si me hubieras preguntado hace 10 años, me hubiera reído, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y después, pues, ya la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ya la tengo. ¿Por qué? Pues por ciertas necesidades que te van obligando de alguna manera a hacer las cosas. Pero cuando ya la tienes, entonces empiezas a ver que se vuelve una oportunidad, ¿no? Es muy bueno, ¿no? O sea, yo la verdad participé muy poco activamente en el proceso de la implementación, porque mi rol no era ser una pieza, pero creo que
para mí fue algo inaudito, la verdad, el tiempo en el que logramos, porque fue un poquito más de un año, migrar de un sistema que llevaba 15 años prácticamente ya trabajando, llevarlo a un sistema que era totalmente diferente en términos o sea, en concepto era lo mismo, finalmente pues es registrar la información, pero cuando haces responsable al que la genera de la calidad de la información, todo cambia. O sea, cambia la mentalidad. Entonces, pues, es lo que nos está dando precisamente esa posibilidad de crecer y lo que nos dio en estas épocas de crisis tremenda, porque nos pegó la crisis del virus horrible. Si no hubiera sido por una estructura humana, por una estructura tecnológica, nadie nos hubiera apoyado. Ahorita a lo mejor ya estaríamos pensando en cómo cerrar la puerta. Sí, definitivamente. Digo, Advantia hoy, pues la verdad tienen un equipazo. No reconocido por mí, reconocido por mi equipazo. Y son bastante críticos, ¿no? Gente muy buena, gente que se comprometió, los juzgó en el buen sentido de la palabra y los compró. Entonces creo que para mí ha sido esa clave en las implementaciones. El principal obstáculo y el principal factor que no lo logra o sí lo logra es el factor humano. La tecnología se resuelve, los problemas tecnológicos se brincan. Sí, o sea, eso no tiene problemas. O sea, finalmente estamos hablando de switches prendidos y apagados, ¿no? La parte humana, eso es lo más cañón, ¿no? Porque ahí es donde descubres, y que fue una de las cosas para mí muy gratificantes, darme cuenta que prácticamente todo el equipo de trabajo que participó en la implementación, aquí está. O sea, no hubo que alguien, que muchas veces sucede en las migraciones, en este tipo de cosas, que hay cabezas que lo retan, ¿verdad? Porque o se oponen o no se alían, o lo que fuera, ¿no? O sobraron, o X, Y. Aquí prácticamente el equipo quedó intacto y no solo intacto, fortalecido. Entonces, por supuesto que recomendaría Advanti hoy.